La mañanera de Ángel correspondiente al viernes de esta semana. Viernes 31 de julio del año en curso, el año 2020. Con esta mañanera cerramos la semana laboralmente hablando, pero como siempre suelo decirle a usted, habrá sabatina y habrá dominical. Hoy voy a comentar con usted un tema que se sale de lo que comúnmente platicamos usted y yo aquí, o de lo que yo comento aquí para usted, para en caso de que le sea útil, tome usted lo que considere conveniente. Hoy pues voy a tratar un tema que a muchos les va a sorprender. Sin embargo, me parece interesante el tema y sobre todo de una gran relevancia, tomando en cuenta la situación en términos políticos que hay en el país, la efervescencia que empieza ya a dejarse sentir y que en los meses siguientes se va a exacerbar ese sentimiento y por supuesto el año próximo, ya en el proceso electoral, precampaña, campaña, etcétera, y de esos días o de esas primeras semanas del año al 6 de junio, que es cuando se celebrará la elección intermedia. Voy a hablar, pues, de una reunión por Zoom. Ya ve que con esta situación de la pandemia se ha puesto de moda, incluso creo que es una cosa muy práctica, que permite a personas interesadas en diversos temas de política y economía del país asistir a esas discusiones o a esas reuniones donde se comentan, hay ponentes, etcétera, sin necesidad de salir de casa. Eso me ha dado la oportunidad en las últimas semanas de participar como observador, por supuesto. Yo no califico para ser invitado, yo soy asistente o que me meto ahí a escuchar y ver lo qué es lo que tomo que me parezca interesante. Asistí pues a una de esas reuniones vía Zoom que me ha parecido quizá, junto con alguna que he participado también desde fuera, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, me ha parecido de la mayor relevancia e importancia. Esta sesión en Zoom fue organizada por el Tecnológico de Monterrey, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, a través de su área, que es un centro para el futuro de las ciudades que dirige el licenciado Enrique de la Madrid Cordero. Esta sesión bordó en torno a un tema que no sé si le interesa a usted, pero si no le interesa, yo le suplicaría encarecidamente que empiece a interesarse en él, particularmente de hoy al 6 de junio del año próximo. Es el tema de las clases medias o de los clasemedieros, utilizado este concepto no de manera despectiva, sino como un integrante de esas clases medias. El tema de este Zoom, de esta reunión virtual, fue: ¿es México un país de clases medias? Interrogación, es una interrogación. Y esto fue como consecuencia de cumplirse el 10º aniversario de un libro que también le recomiendo a usted encarecidamente que lea. No obstante los 10 años que tiene de haber sido publicado, es un libro que guarda una gran actualidad. Es muy importante este libro para entender el fenómeno de las clases medias emergentes en nuestro país y, como dije, hoy todavía mantiene esa gran actualidad. Este libro fue la autoría de 2 personajes de relevancia sin cuestionamiento alguno. El doctor Luis de la Calle, un egresado de la ITAM y con un doctorado en Virginia University en Estados Unidos, y
el doctor Luis Rubio, también egresado de la ITAM, y con un doctorado en análisis político o teoría política de Brandeis University, si no estoy equivocado. Ellos dos fueron los autores de este libro cuyo título es sugerente. Clase mediero, punto y coma, pobre no más, desarrollado aún no. Un libro, le repito, no me cansaré de repetirlo, muy interesante. Los ponentes fueron, como dije, los dos Luises, Luis de la Calle y Luis Rubio, con la conducción fundamental o la invitación como anfitrión, el licenciado Enrique de la Madrid, que hizo una serie de planteamientos en forma de preguntas de la mayor relevancia. No tiene usted idea los conceptos que se expresaron por los Luises y por el licenciado Enrique de la Madrid. Esta sesión estaba siendo grabada, espero que pronto la suban, y con la liga yo la voy a subir a mis redes sociales por si usted estuviera interesado en este tema. Tiene una gran relevancia el tema de las clases medias. No tanto si el ingreso, etcétera, no. Lo que me interesa resaltar es por la visión del desarrollo, por la visión que tiene un integrante de esas clases medias de su situación personal, de la cualidad de clase mediero y su potencial o ya real participación política. La clase media es el sector más educado e ilustrado de este país. A mí me gusta utilizar esta expresión, esa clase media preparada es la que mueve a México. Son los gerentes, los profesionistas independientes, los funcionarios públicos, es decir, son aquellas personas que, estando por debajo de los grandes camajanes, diría López, pero son las personas que concretan una serie de políticas públicas, en el caso del sector público, pero son aquellos que hacen funcionar las empresas, tomando en cuenta las directrices que establece su consejo de administración y los directores o el director general. De ahí que sea de fundamental importancia estudiar ese fenómeno de las clases medias. Un clase mediero, en el sentido correcto de la expresión, no despectivamente, es un profesionista que lo más probable es que la generación anterior, la de sus señores padres, sean o de origen campesino o origen obrero, y él sea quizá la primera generación de esa familia que llegó a la educación superior. Una persona que asciende producto de sus propios méritos y de su esfuerzo personal. De ahí que en su visión esté defender eso que ha construido como consecuencia de su estudio, de su preparación. Un clase mediero con esas características, y no estoy hablando solamente de profesionistas, sino quizá obreros con un gran conocimiento y experiencia en líneas de producción. Llega un momento en que el ingreso de estas personas suele ser mayor que muchos profesionistas. Algunos le llaman la aristocracia obrera, un término que es un oxímoron, una contradicción, pero al final de cuentas, esos millones de mexicanos son los que les ha costado sangre, sudor y lágrimas y horas, años de estudio y preparación para alcanzar la posición y el nivel de calidad de vida que tienen. Por eso, esas personas son las que protestan, las que sienten amenazado lo que han construido. Por eso es de una gran importancia ese sector de la sociedad, los clasemedieros. Lo que se comentó ahí por parte de, más bien, el licenciado de la Madrid era el provocador, el que lanzaba las preguntas interesantes, profundas y, repito, provocadoras, pero las respuestas de los dos Luises son de una importancia, pero también, en ambos casos, de una claridad meridiana. Ahí cuando escucha uno a personajes como el doctor Luis de la Calle y al doctor Luis Rubio,
hasta da gusto escucharlos. ¿Por qué? Porque no son esos intelectuales que piensan que hay que rebuscar, utilizar términos complicados y rebuscar la cosa y verse. No. Eso sucede con personas que se dedican al análisis económico y o político y que le entienden y dominan el tema y lo exponen con una claridad, con una didáctica que es prácticamente imposible no entender lo que están diciendo. Una delicia escucharlos a ambos, pero además demuestran un conocimiento del tema sorprendente. Ellos dos, autores del libro, en este Zoom, en esta sesión, dan a conocer las razones que los impulsaron a escribir este libro. ¿Por qué el enfoque que adoptaron, la metodología, para escribir algo que no obstante los 10 años transcurridos es de una gran actualidad? Yo le recomiendo en verdad que busque este libro. Es un libro corto, además con una serie de muchos cuadros, gráficas, que es muy sencillo entender lo que se está planteando. El título es Clase Mediero, punto y coma. Pobre no más, es decir, son personas que dejaron la situación de pobreza, pero todavía no es rico. Está precisamente en esa parte media de la estructura socioeconómica. Pero repito, ese sector va a jugar un papel fundamental en el proceso electoral del año próximo. En la medida en que las políticas públicas de este gobierno y la visión que tiene López de construir una masa amorfa de decenas de millones de dependientes, eso golpea a los sectores medios de la sociedad. ¿Por qué? Porque escamotea recursos que deberían invertirse en educación y en salud fundamentalmente, para darlos como instrumento de formación de clientelas electorales o fortalecer las existentes. De ahí pues que el papel que vayan a jugar esos clasemedieros va a ser de fundamental importancia el año que entra. Usted mismo, si es una persona que llegó al nivel de educación superior, que tiene un cierto ingreso, que su esposa trabaja, que decidieron desde que contrajeron matrimonio o desde que se juntaron, que ya ve que ahora no puede uno decir que la familia es nomás la que está casada, etcétera, ¿verdad? No me meto en esos temas. Pero decidieron tener 1 o 2 hijos a lo más, buscando darles lo mejor, una buena educación, idiomas, su computadora, etcétera. Va a entender que mucho de lo que está haciendo este gobierno lo perjudica a usted. Le ha quitado empleo, le ha reducido, si trabaja en el sector público, los recursos, los ingresos de una manera significativa, cancelar aguinaldo, reducir, tiene que aportar voluntariamente, pero tiene que hacerlo, 20-25% de su ingreso neto. Por eso, pues, me siento muy contento de haber tenido la oportunidad de ser invitado a esta reunión virtual y haber disfrutado la intervención de esas 2 personas que, sin la estridencia de esos que acá tiran rollo y complican las cosas, sino 2 verdaderos estudiosos de el fenómeno político-social en México a raíz de la apertura de la economía en 1987. Los 2 han participado y seguido de cerca y de manera activa ese proceso de apertura. Por eso me siento realmente afortunado y a la brevedad posible procuraré subir la liga de esa reunión virtual para que usted también disfrute lo que ahí se dijo, pero también se preocupe, si es clasemediero, lo que viene para usted. Muchas gracias y lo espero mañana sábado, donde quizá regresemos pues a lo que es costumbre en este espacio, la Mañanera de Ángel. La única buena, ya sabe usted, la perrona. Nos vemos.